los candidatos de Tungurahua a la asamblea están hablando ya el mismo lenguaje que nosotros venimos promoviendo a lo largo de 2 meses y medio más o menos en cada uno de los sectores. Todos enfocados en un plan de acción, en un plan de trabajo que es sobre la agroindustria, la agricultura, el emprendimiento, la salud, la educación y sobre todo la seguridad. En realidad, Fernando, nosotros dentro de este proyecto político en apoyo a la agricultura, porque he sido testigo de que en realidad los agricultores en este momento sufren una situación de costos y precios en sus productos, una situación de que nadie se compadece de los agricultores en cuanto tiene que verse a un control digno de los insumos para poder producir dignamente y tener una mejor calidad de vida en el campo. Mire, que no han tenido prácticamente el apoyo de los estamentos del Estado, como es el Ministerio de Agricultura, y eso definitivamente es una situación bien dura para los agricultores. Nosotros Ramiro, en realidad proponemos, ¿no?, para que en realidad tengan ellos una situación de reactivación a la economía, proponemos que se tienen que buscar mercados locales, mercados nacionales, para que ellos tengan un contacto directo con el consumidor. A ver, porque Ramiro, no puede ser justo. Ramiro, vamos, por favor. Esto me parece interesante lo que usted acaba de decir, pero impracticable porque desde la Asamblea no se puede hacer aquello, solo legislar y fiscalizar. ¿A través de una ley se podría analizar esto, lo que usted está diciéndonos? Definitivamente, claro que sí, indudablemente, como es de conocimiento y de dominio público, lo que hace el asambleísta es recoger la motivación ciudadana para convertirlo en proyectos de ley. Haremos una revisión de la reforma agraria. Los agricultores en general del país necesitan incentivos, como por ejemplo una importación de maquinaria sin los aranceles. De esa manera podemos dinamizar la economía del país. ¿Cómo podemos reactivar la economía del país si tenemos bancos que definitivamente nos dan créditos a altos intereses? Nosotros hemos dicho, dentro de nuestro plan de trabajo del gobierno, nosotros tenemos y hemos dicho que no se venda el Banco del Pacífico. ¿Por qué? Porque este banco le pertenece a los ecuatorianos. Este banco le inyecta alrededor de $100 millones al Estado ecuatoriano. Dineros que tranquilamente, Fernando, se pueden invertir en la agricultura, en el emprendimiento, se pueden invertir en educación, se pueden invertir en seguridad. Pero lamentablemente, mire, esto es terrible lo que vive el país y lo que está pasando justamente en este momento de pandemia. Hemos hablado sobre la conectividad, sobre el Internet, en los diferentes sectores que yo he visitado. He sido testigo elocuente, Fernando, ver cómo 4, 5, 6 niños en un teléfono recibiendo clases. Eso por un lado, y en un momento dado se va en Internet. Los pobres maestros, porque yo vengo prácticamente igual de una escuela de maestros. 20 años he estado dentro del aspecto educativo en el colegio e Instituto Superior Pedro Frías Carrasco, de aquí de la ciudad de Ambato, dándoles un servicio de educación a toda una provincia. Ramiro, apuntemos un tema. Por ejemplo, el gobierno se equivocó en este tema de la educación a distancia, porque teniendo canales incautados los debía haber ocupado para evitar el problema del Internet. Lo que usted dice, la conectividad básico e importante. Pero ¿cómo conseguimos que estos temas se transformen en una ley que realmente ayude a la colectividad? Porque estamos hablando, y es interesante todos estos temas, pero no son de forma exclusiva que puedan ser resueltos por la Asamblea, a menos de que se haga una ley, ¿no? Fernando, simplemente lo que pasa aquí es que hay que aplicar las políticas públicas. Mira, se ha dicho que se quiere vender el CNT. El CNT también inyecta al Estado ecuatoriano. Eso es responsabilidad del gobierno de turno, tratar de corregir estas anomalías, y sin embargo se pretende vender esta institución que también es de los ecuatorianos. El CNT, Fernando, al Estado le inyecta igual cualquier cantidad de dinero.
dinero que puede ser distribuido ahora que tienen autonomía las juntas parroquiales, y las juntas parroquiales inyectarle a los diferentes sectores, darles el internet gratuito, porque eso es lo que quiere el padre de familia, eso es lo que quiere el país en general, para Ramiro, poder reactivarnos también en el campo de la educación. Ramiro, la educación está venido a menos, Fernando. Ramiro, en este tema yo sugiero, si es que es posible, mira, tenemos cualquier cantidad de gente en las juntas, ¿para qué? Tenemos tenientes políticos, ¿para qué? Tenemos gobernadores, tenemos prefectos, ¿para qué dos? O un gobernador o un prefecto, pero no dos, pues. Estamos duplicando y gastando el dinero. ¿Para qué tenemos presidentes de junta? Para que vayan a tramitar la obra en el municipio. Oiga, si había mucha gente que hacía eso de forma gratuita, ¿para qué necesitamos juntas? ¿Para qué necesitamos tanto empleado público que termina consumiendo el erario nacional, el dinero del pueblo ecuatoriano? Eso es uno de los temas que sí sugiero, comedidamente hay que cambiar. Esos son algunos de los temas que en ley tenemos que corregir. No podemos seguir teniendo un Consejo de Participación Ciudadana que consume anualmente $252 millones y que no genera nada sino preocupación. No podemos seguir teniendo una asamblea con 137 asambleístas, con altísimos sueldos, lleno de asesores, etcétera, etcétera. 55 millones al año le cuesta a la Asamblea de Ecuador y lo que produce es poco. Eso tenemos que cambiar. ¿Estas leyes usted está dispuesto a pensarlas, a buscarlas, a hacerlas, a promoverlas? Fernando, definitivamente es una grave responsabilidad que tenemos los asambleístas. Yo igual no estoy de acuerdo con el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. No estoy de acuerdo con el Parlamento Andino, porque en realidad lo que usted acaba de manifestar es una verdad ineludible. Porque ¿cuál es el aporte? Si hablamos del Consejo de Participación Social, ¿cuál ha sido el aporte de ellos? Ninguna. Si hablamos del Parlamento Andino, ¿cuál ha sido el aporte del Parlamento Andino para el desarrollo del país? Ninguno, solamente dineros que salen del país. Sí, en eso creo que estamos claros. La responsabilidad de la Asamblea, en realidad, en modificar ciertas leyes, no es una situación de que no los hay. Las leyes están ahí. Lo que pasa es que no se los aplica. No se los aplica porque en la Asamblea, en realidad, surgen intereses personales, intereses partidistas. En el caso de Ramiro Frías, de llegar a la Asamblea, jamás van a ver esa situación. Yo creo que a la provincia, a la ciudad, le he demostrado que soy un profesional, que vengo de una familia con grandes valores éticos y morales, y de pronto usted nos conoce, Fernando, a la familia Frías Borja, que hemos hecho historia en Ambato y Tungurahua. No soy un improvisado que viene y nace de la noche a la mañana formando movimientos políticos y ofreciendo obras, ofreciendo imposibles. Y ya la ciudadanía se ha dado cuenta. En este recorrido que hemos realizado, Fernando, la gente nos han dicho, los ciudadanos nos han dicho, basta de los mismos de siempre. Queremos cambios rotundos y trascendentales para el bienestar de nuestra ciudad de Ambato y la provincia de Tungurahua. Y yo creo que eso es importante, porque nosotros estamos enfocados en la agricultura, estamos enfocados en el emprendimiento, pero en realidad nosotros hemos sido testigos. Muchos de estos emprendimientos fracasan antes de llegar a los 2 años. Las razones son simples, querido Fernando. Préstamos a altos costos, mano de obra no calificada, con costos altos, no tienen conocimiento para la comercialización. Y las instituciones gubernamentales, es la pregunta, ¿qué han hecho? No han hecho absolutamente nada. Por eso es que de cada 10 emprendimientos, mira, 7 se caen al piso, endeudados en el banco. ¿Cómo se puede promover un cambio y mejorar la calidad de vida? ¿Cómo se puede aportar al emprendimiento toda vez que sabemos que hay una ley, pero esa ley no lo cumplen? Porque el emprendedor lo que necesita es justamente capacitación. El Estado no se ha preocupado de este tipo de situaciones. Felizmente, ambateños y tungurahuenses somos emprendedores por naturaleza, y eso definitivamente es digno de rescatar. Nuestros agricultores, felicidades a nuestros agricultores, porque ellos jamás nos han dejado sin los productos básicos en nuestros hogares, en nuestras familias. Ramiro, eso, toquemos en realidad, un poco este tiene tema. Que cambiar la historia del país.
toquemos un poco en profundidad este tema de la reforma agraria que ustedes proponen. No me gusta ni el nombre, porque la reforma agraria destruyó las grandes haciendas que habían, generó minifundios y complicó al agricultor. O sea, tú decías, por ejemplo, hace momentos que sería importante darles tractores, maquinaria con la finalidad de agilitar y poder trabajar con normalidad como ocurre en Europa. Perfecto. Pero eso es inviable para un minifundio. No sería conveniente, no habría motivo de comprar un tractor para un minifundio. ¿Cómo conseguimos cambiar esta ideología de la gente de ir solo? Acá no les gusta asociarse, y en parte tienen razón, pero con un minifundio no vamos a producir lo necesario para que se haga obligatorio, por ejemplo, comprar un tractor, comprar una cosechadora, etcétera, etcétera, que sí es importante. ¿Cómo cambiamos lo que pasó? Porque realmente fue un engaño la reforma agraria anterior. Perfecto, muy de acuerdo. Por eso es que nosotros proponemos revisar exhaustivamente esta reforma. Pero en realidad, ¿cómo podemos hacer? Buscando la liquidez para que los proyectos del sector productivo tengan apoyo estatal, tengan el tema de importación de de esta maquinaria a bajos costos, y que el Estado le garantice a los agricultores, el Estado ecuatoriano le garantice que va a apoyar, porque en realidad, mire, el petróleo se nos está acabando, pero aquí tenemos en realidad una fortaleza total en cuanto tiene que verse a la agricultura, y es responsabilidad, ¿no?, del Estado ecuatoriano. Por eso es que nosotros, Fernando, tenemos el Fondo de Arranque Productivo. El Fondo de Arranque Productivo justamente va a permitir créditos desde $10,000 hasta $100,000. ¿De dónde van a salir los fondos? ¿De dónde van a salir los fondos para que en esta entidad, este arranque de productivo, haya el dinero correspondiente? Porque tenemos un Estado que está casi quebrado. A ver, Fernando. El Fondo de Arranque Productivo es un proyecto político de mi candidato a la presidencia de la República, Javier Hervas. Y este Fondo de Arranque Productivo es realizable, ¿por qué? Porque en realidad Javier Hervas, nuestro candidato a la presidencia de la República, y no sé si usted tuvo la oportunidad de ver el debate presidencial, fue uno de los mejores expositores. Él le apuesta al país a la reactivación económica. Empezó con una panadería de barrio. Hoy por hoy, él tiene alrededor de 6 empresas. Su actividad comercial lo hace en la provincia de Cotopaxi. Es el primer exportador del brócoli y les ubica a los mejores mercados internacionales a nivel del mundo. Yo creo que eso es saludable. Mira que dentro de las 6 empresas que maneja Javier, prácticamente le ha dado fuentes de trabajo a más de 350 familias cotopaxenses. Y por eso es que él, en plena pandemia, trató de que esta situación no decaiga y no desmaye. Y nos ha dado muestras de que sí se puede salir adelante, y de ahí viene el tema del Fondo de Arranque Productivo. Interesante el tema, mi querido Ramiro. Sí, interesante, pero mira, esa es la diferencia. En Cotopaxi todavía hay haciendas, en Cotopaxi todavía hay terrenos grandes, en Cotopaxi se puede sembrar flores para exportar, se puede sembrar brócoli para exportar, en Cotopaxi sí hay terreno suficiente para el ganado. Eso es lo que lamentablemente, se nos destruyó aquí en 1972, pues, con la reforma agraria. Esa es la diferencia. Acá las tierras son mínimas. Acá es imposible hablar de, por ejemplo, exportar algo, sembrar para exportar algo, a menos de que consigamos que entre los campesinos formen una gran cooperativa de producción, me refiero, no las de ahorro y crédito, que son las que más han pululado. Ese es el problema, ¿no? Pero mira, Fernando, el tema que nosotros les hemos dicho a los agricultores, a los productores, por ejemplo, mira, Ambato, en el sector de Alobamba, Tizaleo, Ceballos, Montalvo, ¿no? La producción de la Claudia, de la reina Claudia. Hoy en día también la producción de la fresa. Mira que tranquilamente pueden ser productos exportables. Ahí está el valor agregado que le podemos dar en base a qué, lo que tú acabas de manifestar, Fernando, en base a una organización, en base a una agrupación que tranquilamente pueden convertirse en exportadores. Nuestros productos son sanos todavía. Nuestros productos se pueden tranquilamente exportar fuera del país, así como lo hacen. Y mira qué terrible ver
cómo los productores, en este caso de huevos en el centro del país, ¿no? Están sufriendo una situación de que entran productos del vecino país de Colombia, productos del vecino país de Perú, y nadie hasta el momento ha hecho nada de esa situación. Por eso es que es necesario y es imprescindible revisar la ley agraria. ¿Para qué? Para fortalecer a los productores, para fortalecer a los campesinos que están ávidos de este cambio que tiene que ver. Ramiro, aquí en Ambato tenemos Ramiro, vamos a unas preguntas puntuales. De alimentos concentrados. Vamos a Ellos preguntas tienen puntuales. que proteger la producción avícola, por ejemplo. Permítame, Fernando, decirte que el 70% de la producción de Tenemos solo un minuto, a Ramiro, nivel por nacional, favor. sí. A ver, quería preguntar puntualmente, el tema del aborto, ¿de acuerdo o en desacuerdo? La ley de extinción de dominio, ¿qué pasaría si tú fueras asambleísta? Me gustaría saber el tema del porte de armas, ¿qué pasaría con estos temas? Mira, en realidad, Ambato, los asambleístas de Ambato, no sé si son todos, pero votaron en contra de la ley de extinción de dominio. Lamentable. Me parece que tienen rabo de paja, porque esa situación, los recursos que se esfumaron fuera del país tienen que regresar al país para que se convierta en obras. Sobre el aborto, de alguna manera esa ley ya está aprobada en la Asamblea, no es que está para segundo debate. Yo entiendo que esa ley está aprobada y tendremos que revisarlo definitivamente. Fue vetada, ¿no?, por el presidente. Realidad, fue vetada por el presidente, esa parte no se aceptó. Bueno, entonces, en definitiva, esa ley tendríamos que analizarlo bien. No sé si en realidad cómo está estructurado y canalizado esa ley. Yo en realidad soy católico, no me gustaría de pronto que se dé a rajatabla la ley del aborto en general. Se tendría que ver temas y cláusulas que en realidad permitan su verdadero análisis. La ley de extinción de dominio. Por ejemplo, la tabla de consumo de estupefacientes. Mire, por ejemplo, nosotros frente a ese tema estamos opuestos definitivamente. Ese es el legado que nos han dejado las administraciones pasadas. Ramiro, finalmente, nosotros hemos dicho... Finalmente, ¿por qué la gente en Ambato debe votar por ti? En realidad, el pueblo de Ambato y Tungurahua debe votar por el Partido Izquierda Democrática, por las listas 12, porque a lo largo y ancho de mi vida, en este caso como el primer candidato a la Asamblea, he sido un hombre honesto, ético, responsable y transparente en mi accionar político, social y cultural. De manera que os invito a nuestros conciudadanos a que ya esta vez no voten con el corazón, voten pensando con la cabeza, pensando en que Ambato, Tungurahua y el país tiene que tener cambios rotundos y trascendentales. Voten por los mejores hombres y mujeres que de pronto estamos preparados. Mi equipo de candidatos a la Asamblea es un equipo extraordinario, donde se ha mezclado la juventud con la experiencia. Gracias, y aquí Ramiro. estamos, dando la cara, mi querido Fernando. Gracias, Ramiro. Buen día. Los 20 minutos que ofrecimos los hemos cumplido. Muy buen día, Ramiro Borja. Ramiro Frías Borja, con quien dialogábamos, candidato por Izquierda Democrática, listas 12. Son exactamente las 7 de la mañana con 42 minutos. Atención a la hora, ya son las 7 con 42. Ecuatoriana denuncia agresión racista en el metro de Madrid. La mujer ecuatoriana de 77 años que fue víctima de una agresión racista hace unos días en el metro de Madrid ha denunciado los hechos ante la policía, que detuvo al presunto responsable, un español de 43 años investigado por un posible delito de odio, aunque luego fue puesto en libertad provisionalmente. La denuncia fue presentada el martes en una comisaría de Madrid, informaron a EFE fuentes policiales el miércoles. Las pesquisas se iniciaron cuando comenzó a circular en las redes sociales un video en el que se ve como un hombre de mediana edad, visiblemente nervioso y agresivo, se dirige a esta mujer en un vagón de tren mientras desafiaba al resto de pasajeros. Con insultos, el hombre buscaba desafiar a los pasajeros. La policía identificó el viernes pasado al hombre, que acumula 10 detenciones por motivos como delitos contra la salud pública y malos tratos. Ese mismo día, los agentes acudieron a su domicilio en la localidad madrileña de Pozuelo de Alarcón,
pero no se encontraba en casa y le dejaron una notificación. El lunes por la mañana se entregó en la comisaría de un barrio del sur de Madrid y fue detenido como presunto autor de un delito de odio. El sospechoso quedó en libertad, aunque está investigado por el momento por un posible delito de odio y no se descarta que pueda ampliarse a otro de amenazas. Escuchan a Radio Colosal, estamos en 1000.40 y en Colosal Estéreo HD, en www.radiocolosal.com, para Ecuador y para el mundo. Alerta de bomba detuvo las versiones de los suegros y cuñados de Lisbeth Vaquerizo. Los suegros de Lisbeth Vaquerizo, la más reciente víctima de femicidio en Guayaquil, acaban de llegar a la fiscalía para dar sus versiones el martes, cuando una llamada anónima había alertado al ECU de una supuesta bomba en el edificio ubicado junto a la iglesia de la Merced. Los padres de la fallecida aseguran que los suegros de su hija entraron resguardados y luego salieron en medio de cientos de funcionarios que desalojaron el edificio a las 10. 30 minutos después, cerca de las 10:30, equipos del Grupo de Operaciones Especiales GOE descartaron la presencia de explosivos. Inmediatamente el paso vehicular se reanudó en la zona que había sido bloqueada. Escuchan a Radio Colosal. Está con nosotros a través del hilo telefónico Fernando Gavilanes, candidato a asambleísta por Creo. Fernando, buenos días, bienvenido a través de Radio Colosal. ¿Cuáles son los principales proyectos que usted llevaría a la Asamblea en caso de recibir el apoyo popular? Bienvenido. Buenos días, Fernando. Un saludo a toda la ciudadanía que escucha Radio Colosal. Bueno, nosotros hemos propuesto 3 ejes en nuestro programa de gobierno, tanto desde el Ejecutivo como desde el Legislativo. El eje económico, el eje social y el eje institucional. En el eje económico vamos a promover varias leyes con el objeto de mejorar la economía de las familias ecuatorianas. Ahí, por ejemplo, nosotros vamos a promover la ley de oportunidades laborales, tomando en cuenta que el Código de Trabajo, que está vigente por más de 8 décadas, es ambiguo, es rígido y ha derivado en los resultados que tenemos en la actualidad. 1 millón de desempleados, más de 6 millones de ecuatorianos están en el subempleo, desempleo o en la informalidad. Por lo tanto, hay que crear un marco legal que permita o fomente la contratación, por ejemplo, por horas. Obviamente también nosotros vamos a respetar los derechos de los trabajadores adquiridos con el Código Laboral. Eso no se va a tocar, pero vamos a darles oportunidades a aquellas personas que no tienen trabajo en la actualidad. Por lo tanto, es fundamental buscar otros modelos de contratación, como dije hace un momento, como la contratación por horas. Hay muchas empresas que no pueden trabajar los fines de semana porque no pueden contratar por horas. Hay empresas que quieren extender la jornada laboral, tampoco lo pueden hacer. También nosotros vamos a promover la ley del emprendimiento joven desde la Asamblea. La juventud no tiene, como están las cosas dadas en la actualidad, futuro aquí en el Ecuador. No pueden emprender. Definitivamente, nosotros vamos a crear la ley del emprendimiento joven con el objeto de que los jóvenes que salen de las universidades puedan acceder a un emprendimiento con créditos blandos a baja tasa de interés. Pero más allá de eso, cuando un joven va a trabajar en una institución privada o pública, le piden 2 años de experiencia. ¿Qué experiencia puede tener un joven que recién sale de la universidad? O cuando quiere emprender y quiere acceder a un crédito, le piden el pasado crediticio. ¿Qué pasado crediticio puede tener un joven que recién sale de la universidad? Esos requisitos para los jóvenes hay que eliminarlos. Okay. También nosotros vamos a promover una reforma tributaria para eliminar algunos impuestos que han provocado la destrucción del aparato productivo en el Ecuador. ¿Cómo vamos cuáles? a eliminar el 5% a la salida de capitales. Vamos a focalizar el IVA, mientras el socialismo del siglo XXI pretende subir el impuesto a las herencias al 75%, a 27% el impuesto a la salida de capitales y al 17% el impuesto al IVA. Prácticamente quieren destruir el aparato productivo del Ecuador. Nosotros vamos a bajar impuestos para promover la inversión extranjera y vamos a fortalecer también el sistema judicial
para promover la inversión internacional privada, que lleguen capitales a fomentar empleo, trabajo, mi estimado Fernando. Vamos al tema laboral, vamos al tema puntual. Por ejemplo, tú decías trabajo por horas extras, en el día, en la noche, fin de semana. Con esos valores que existen en la actualidad, con aquello de que hay que duplicar o triplicar el valor por trabajar el sábado o domingo. Bueno, no serían horas extras, porque horas extras hablamos cuando tú le planteas a un empleado que ya tiene trabajo que trabaje 2 horas más. No, estamos planteando una contratación por horas a gente desempleada, a personas que en este momento no tienen trabajo. Vale la aclaración, pero vale la pregunta. ¿A estas personas les vamos a pagar el doble, el triple, dependiendo si trabajan sábado, domingo, festivo, si trabajan después de las 6 de la tarde? ¿Cómo se va a manejar aquello? Sí, hay que buscar una paga que sea acorde a los diferentes trabajos que de alguna manera se logre canalizar con el objeto que nos hemos planteado. No podemos decir que vamos a pagar lo mismo, qué sé yo, a un técnico, a un profesional o a una persona que tiene un rango jerárquico, hablando de trabajos inferior. Por lo tanto, eso se tendrá que establecer una tabla para que la paga sea por hora, como es en Estados Unidos. En Estados Unidos las personas ganan por horas dependiendo del trabajo. Entonces, creo que aquí también tiene que darse esa flexibilidad laboral. Vamos al tema del emprendimiento joven. ¿Cómo pasamos del dicho al hecho, de la teoría a la realidad? Porque podemos decir, sí, los jóvenes no tienen trabajo, pero ¿cómo cambiamos este tema? Porque si un joven quiere trabajar, y lo decías bien tú hace un momento, no tiene ni la experiencia, ni tiene los documentos, ni tiene los papeles para hacerlo, está empezando. ¿Cómo cambiamos este tema? Esa es la pregunta. Precisamente desde las leyes. No podemos seguir exigiendo a un joven que sale de la universidad que se les exijan estos requisitos para darles un crédito o para que ingresen a trabajar en el sector privado o público. Se tienen que eliminar esos requisitos, pero además, para el emprendimiento joven es importante también que existan créditos preferenciales a baja tasa de interés y a largo plazo. Yo creo que eso es importante, y que haya un acompañamiento técnico de parte de algún organismo del gobierno para que ese emprendimiento tenga el éxito necesario y no tengan que estar, qué sé yo, cerrando a los 3, 4 meses de que abren el negocio producto de que no ha funcionado. Es decir, esto es algo integral. Se tiene que acompañar a un joven emprendedor en sus sueños, en sus emprendimientos, con el objeto de que tenga éxito. Vamos al tema de la reforma tributaria. Ustedes dicen que eliminarán el impuesto a la salida de divisas, me parece bien, yo lo aplaudo. Que se bajarían impuestos, por ejemplo, el del IVA, ¿no? O sea, me parece muy bien. Pero esto está bonito. Pero en el plano de la realidad, un Estado cuasi quebrado, ¿puede dejar de recibir estos ingresos? Toda es una reforma estructural, mi estimado Fernando. Tenemos un Estado obeso, un Estado ineficiente, un Estado en donde muchas instituciones tienen funcionarios corruptos, y eso de la corrupción cuesta económicamente al país ingentes recursos. Si es que no hubieran tantos actos de corrupción, los dineros se manejarían de otra manera y hubiera plata, porque el país, si bien es cierto, este momento no tiene recursos económicos, pero tenemos un país rico en recursos naturales, tenemos un país que tiene un excelente patrimonio natural inclusive, y eso hay que explotarlo. Por lo tanto, yo creo que todo pasa por un manejo eficiente desde el gobierno de las diferentes áreas que contemplan en los manejos del gobierno, para que los recursos no se direccionen a la corrupción, y ahí vamos a tener dinero, y de igual manera hay que reducir el aparato estatal obeso que tenemos en la actualidad. De acuerdo con aquello. Yo creo que vamos a cumplir con el objetivo que nos hemos propuesto. De acuerdo con aquello, me parece bien. Algo que me sorprendió
escuchar a su candidato, es que van a dar crédito agrícola o crédito para la agricultura al 1%. Yo me quedo pensando, eso es inviable. Me quedo pensando que si se pudiera hacer eso, la pregunta es: ¿y por qué no lo hace con su banco propio en este instante? Y estamos esperando llegar a la presidencia para hacerlo con un banco público que de esta manera podría quebrar. Además, que dijo que va a vender el Banco del Pacífico. Yo creo que este tipo de preguntas son muy buenas porque nos da la posibilidad de explicarle a la gente nuestro punto de vista. Primero, en los países desarrollados, el único sector que se subsidia es la agricultura, porque estamos hablando de llenar el espacio básico de necesidad de los seres humanos, que es la alimentación. Entonces, se puede acceder a créditos en los organismos multilaterales al 2%, como lo ha dicho Guillermo Lasso, y se va a subsidiar el 1% para créditos al sector agrícola. Ahora, respecto al segundo planteamiento, que por qué Guillermo Lasso no lo hace desde el Banco de Guayaquil. Primero, Guillermo Lasso dejó la administración del Banco de Guayaquil desde el año 2010. Si bien es cierto, él es accionista, pero no tiene en este momento la potestad de tomar decisiones. Segundo, quien fija la tasa de interés o las tasas de interés en los bancos no son los bancos, es la Junta Bancaria. Correa tuvo 14 años, tanto que ataca a los bancos, para que ese organismo que manejaba él, porque es un organismo en donde existen funcionarios del gobierno, paguen la tasa de interés. Pero todo eso, yo siempre digo, todo eso tiene que darse de una manera integral, porque hay que entender que los bancos reciben recursos del extranjero y que ellos también pagan intereses dependiendo del riesgo país. Además, los bancos tienen que garantizar a los miles de ciudadanos que depositan sus recursos, muchos recursos de toda la vida. Por lo tanto, el manejo de los bancos tiene que ser muy responsable y no es nomás así de decir las cosas que se manifiestan y que se atacan cuando no se tiene conocimiento. Sin embargo, hay que reconocer que el interés bordea el chulquerismo. En bancos y cooperativas, no solo en unos, en bancos y cooperativas. ¿Cómo iría la reforma judicial de la que tú hablaste, mi querido Fernando? Bueno, dentro del eje institucional nosotros tenemos definitivamente la reestructuración del sistema judicial. Hay que independizar esa función del Estado. Tú has sido uno de los periodistas que siempre has denunciado los actos de corrupción y este modelo estatista del socialismo del siglo XXI. Y uno de los ejes fundamentales para sostener ese Estado corrupto precisamente ha sido la función judicial, empezando por los procesos de selección de los jueces a los diferentes juzgados del país, un proceso amañado, un proceso corrupto, inclusive para la selección de los jueces de la Corte Nacional de Justicia. Por lo tanto, hay que descorreizar el sistema judicial en el Ecuador y darle la independencia que una función del Estado como la función judicial tiene que tener. Me quedo pensando, por ejemplo, en base a lo que acabas de decir, en las últimas sentencias a los Bucarán, propiciadas precisamente por el juez Juan Paredes, aquel que se hizo famoso por esa sentencia llamada Chucky 7, sentencia contra Diario El Universo, que dijo que le había hecho él cuando realmente se comprobó que no lo ha hecho. Es más, en una conversación con la jueza Campoverde, en un video que todavía sigue estando en redes sociales, ella le preguntaba si puso la sentencia como le enviaron y él decía que no, que sí hizo algunos cambios, pero sigue estando allí, pues sigue en la corte. ¿Cómo conseguimos cambiar esto? Precisamente, como yo te dije, Fernando, hay que reestructurar la función judicial, eliminar del sistema judicial a esos jueces corruptos que recibieron órdenes desde Carondelet para emitir sentencias y sin embargo, hasta la actualidad reciben órdenes del prófugo de Bélgica para diferentes sentencias. ¿Por qué? Porque tiene prácticamente el poder de determinar
desde Bélgica las sentencias que en muchos casos se han dado, en donde gente honesta han sido condenados y los corruptos siguen libres. Algunos han sido sentenciados con la mínima pena después de que se han robado los recursos del país. Con buen comportamiento se les reduce a la mitad la pena y prácticamente salen a disfrutar el dinero mal habido. Hay que ¿Qué pasaría con la ley de extinción de dominio? Fernando, ¿qué pasaría con la ley de extinción de dominio en la próxima asamblea? Más si es que tú eres asambleísta. Bueno, yo creo que es fundamental que se apruebe la ley de extinción de dominio. Hay que recuperar el dinero robado y hay que intervenir sobre los bienes de aquellos funcionarios públicos, aquellos autoridades que lamentablemente en el ejercicio de sus funciones le han robado al país, se han robado los recursos públicos que bien hubieran podido servir para invertir en el sistema de salud pública, en hacer tantas obras que tanto necesita el país. Estas personas lo único que se dedicaron es a robar. Por eso yo decía también que hay que reformar el Código Orgánico Integral Penal para que estos delincuentes sean sancionados con penas que realmente respondan a las fechorías que han cometido. ¿Qué garantía te da un Consejo Nacional Electoral con 4 consejeros destituidos, pero que siguen sentados allí, pese a la destitución? Bueno, realmente todo es producto del sistema de leyes que también tenemos, mi querido Fernando. Los problemas que estamos pasando este momento, que inclusive han puesto en riesgo a las elecciones, es producto de las leyes que tenemos, es producto del código electoral. Pero tú en serio crees, Fernando, ¿tú en serio crees que está en riesgo las elecciones? ¿Crees que está en riesgo las elecciones? Es lo que te preguntaba. Yo no lo veo así. Bueno, si se van a Tamaín y compañía, no hay riesgo, porque quienes realizan las elecciones en sí son los funcionarios de carrera del Consejo Nacional Electoral. Nada tiene que ver la salida de ellos, el cambio de ellos, es simplemente el manejo político nada más. Claro, pero tú sabes que muchas veces el manejo político puede incidir en el normal desarrollo de los procesos. Pero con Atamaín y compañía va a incidir más bien negativamente antes que favorablemente, pues. Así es, por eso decía, o sea, pueden poner en riesgo las elecciones, pero yo creo que, bueno, a esta altura las elecciones se van a dar. Yo creo que este momento, como tú bien dices, los procesos tienen que continuar. Ahí se establece el principio de preclusión, que en donde los procesos tienen que continuar al margen de lo que exista por resolver de parte del Consejo Nacional Electoral y del mismo organismo judicial electoral que lamentablemente ha entrado en entredicho con el Consejo Nacional Electoral. No hay entredicho. La máxima autoridad reconocida por ley, reconocida por la Corte Constitucional, es el Tribunal Contencioso Electoral. Te guste o no te guste una decisión de juez, hay que acatarla. Esa es la norma. No solo en Ecuador, en cualquier país del mundo. Que no nos gusten los jueces, lo acabamos de decir hace un instante, pero las decisiones de ellos, mientras estén en el puesto de jueces, hay que acatarlas. Así que no hay entredicho, hay un desacato que es muy diferente. Fernando, un minuto. Bueno, yo creo que sí hay entredicho, porque en el artículo 8 de la ley electoral se establece que cuando exista problemas de competencias entre el Consejo Nacional Electoral y el organismo que tú estableces que es superior, se tiene que hacer una consulta a la Corte Constitucional. Por lo tanto, ya la Corte, a ver, Fernando, ya la Corte les dijo con claridad que no hay, o sea, lo que tú acabas de decir, en 2 organismos iguales puede haber entredicho, es decir, un choque de igual a igual. Aquí no hay organismos iguales, es superior el Tribunal Contencioso Electoral, no porque yo lo diga, lo dice la Corte Constitucional, el momento de devolver el proceso. Además, perdóname, pero sí, el Consejo Nacional Electoral toma una decisión y le apelan esa decisión y recurren a un organismo, esa decisión tiene que ser acatada por la Corte, por el Consejo Nacional Electoral, pues. O sea, esto es clarísimo.
Aquí no hay forma de evadir aquello. Aquí hay una entidad superior que nos guste o no nos guste, es el Tribunal Contencioso Electoral. No sé ni siquiera quién la nombró, pero ahí está. Y esas decisiones tienen que acatarse. Un minuto, por favor, para que le digas a la población por qué tiene que votar por ti. Bueno, primero porque soy una persona honesta. Segundo, tengo experiencia desde el ámbito privado y desde el ámbito público. Como concejal de Ambato estuve 5 años. Debo decir con mucho orgullo que entré con las manos limpias y salí con las manos limpias. Absolutamente nadie puede hablar mal de mí en el aspecto de honestidad. Además, siempre he tenido el sentido de servicio a mi ciudad, a mi provincia y al país, desde directivo que fui en varias instituciones deportivas y privadas, tanto a nivel local como a nivel nacional. Es fundamental que ahora se vote por personas con experiencia, con capacidad, con conocimiento, como Guillermo Lasso y como Fernando Gavilanes, que iremos de una manera honesta a servir a nuestro país, a nuestra provincia y a nuestra ciudad. Gracias, Fernando. Un gusto conversar contigo. Este es Colosal, la que sí le dice la verdad.